José fue el penúltimo de 12 hijos de Jacob. Y él era el preferido de su papá. Por lo tanto, y por otras razones, no les caía muy bien a sus hermanos. Tenían bastante envidia de él. Le fastidiaba, él les fastidiaba. Dios le mostró algunas cosas acerca del futuro y ellos lo interpretaron como altivez, orgullo y todo lo demás. Entonces había un gran rechazo. Él era un joven envidiado, un joven incomprendido, mal interpretado. Sus hermanos se unieron, por lo menos los 10 mayores, se unieron consideraban matarlo, pero terminaron vendiéndolo como esclavo para que lo llevaran lejos a Egipto. De eso puede leer en el libro de Génesis del capítulo 37 a 50, una historia fascinante, con muchas semejanzas con nuestro Señor Jesucristo. Entre los muchos problemas que tenía Jesús, que venimos hablando que él, igual que nosotros, padecía hambre, sed, sentía todo lo mismo que sentimos nosotros, agotamiento, cansancio, tentación. Él también experimentó rechazo, eso lo sabemos, pero él también pasó por rechazo y problemas por su propia familia o con su propia familia. Problemas familiares pasó Jesús. Él fue mal interpretado, incomprendido, al parecer burlado por sus hermanos. Le creyeron loco, le creyeron un fanático, lo veían como un peligro para sí mismo. Y en una ocasión quisieron intervenir, de repente en más de una ocasión, pero en una ocasión que vamos a ver hoy, quisieron intervenir y ayudar a su hermano, porque bueno, al final del día lo amaban, querían ayudarlo y estaban preocupados por él. Entonces, podemos aprender hoy, esperamos aprender de hoy, cómo manejar esta tensión que existe entre ser llamados por Dios y la responsabilidad de servir a Dios con nuestra vida y de serle fiel a Dios, y una responsabilidad que sentimos con la familia natural también. Como que a veces, dependiendo de la situación, nos jala en diferentes direcciones. Entonces, vamos a mirar la vida de Jesús porque Él pasó por lo mismo. Y vamos a tratar de aprender un poco del ejemplo de Jesús, cómo navegar eso. Y vamos a pedir a Dios que por su palabra, por su espíritu, nos ayude a cada uno, ¿verdad? Según nuestra situación específica, a saber cómo seguir adelante en esta tensión de servir a Dios y amar bien a la familia. Vamos a mirar hoy algo acerca de una familia mayor. También algo acerca de nuestra familia natural. Y vamos a procurar ver cómo priorizar las cosas, que a veces ese es el asunto. Vamos a estar en Marcos 3. Y vamos a empezar en el versículo 20. Marcos 3, 20. Dice así en Marcos 3, 20 y 21. Dice: Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos, él y sus discípulos, ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Vamos a leer algunos versículos al final del capítulo, pero primero tomemos un momento para mirar lo que está pasando aquí. Jesús regresa a Capernaum, que había venido a ser más o menos como su base de operación. Él era de Nazaret, pero cuando él volvía a casa, por decirlo así, él iba a Capernaum, casa de Pedro muchas veces,
Se acordará, él sanó a la suegra de Pedro, etc. Ahí ellos se movían bastante. Capernaum era como su base. Entonces regresan a Capernaum. Este es el lugar donde poco tiempo antes había una multitud tan grande que a un paralítico no lo podían acercar a Jesús y tuvieron que subir al techado y excavar y bajarlo, ¿verdad? O sea, las cosas están fuera de control. Y la familia de Jesús está como escuchando de alguna de estas cosas. De repente iban y venían y veían alguna de las cosas. Jesús está pasando noches desveladas sin dormir, orando y hay todo tipo de cosas. Claro, Juan nos dice en Juan 7, versículo 5, que sus hermanos aún no creían en él. Entonces, sus hermanos no están entendiendo el porqué de todo esto. Ellos no creen que él es el Mesías. Ellos no creen todavía. Después de la resurrección van a creer. Pero durante su ministerio público, ellos no lo ven como el rey prometido, el Hijo de Dios. Él es simplemente su hermano y está fuera de sí. Está, diríamos nosotros, está loco. Está loco. Es un fanático. Está fuera de sí. Entonces, todo esto que está pasando les preocupa. Porque él es una amenaza a su propia salud y vida. O sea, no duerme, no come, está todo el tiempo, o sea, está fuera de control y está fuera de sí. Entonces, sus hermanos deciden intervenir. La palabra que se usa aquí en el versículo 21, fueron para hacerse cargo de él, es una palabra bastante fuerte, o sea, físico. Es la misma palabra que sería como arrestar a alguien, es como prenderlo, agarrarlo, sujetarlo. Ellos lo quieren llevar de nuevo a Nazaret para su propio bien. Entonces, Jesús tiene problemas familiares. Su familia no entiende para nada lo que él está diciendo. Él está diciendo, mi padre me envía a hacer estas cosas y ellos lo ven como un loco. ¿Te ha pasado? Bueno, seguimos al final del capítulo en Marcos 3, empezando en el versículo 31. Entre esto hay un intercambio entre algunos de los líderes religiosos y Jesús. Pero dice en el versículo 31, entonces llegaron su madre y sus hermanos. Ahí especifica cuáles parientes habían venido por él, ¿verdad? Su madre, María, y sus hermanos. Sí, Jesús tenía hermanos físicos, medio hermanos, porque José no era su papá, pero María era la madre de Jesús, pero María y José tuvieron otros hijos. Ahí están sus nombres registrados en los evangelios, etc. Entonces estos medios hermanos de Jesús llegan con su madre María y quedándose afuera, mandaron a llamar a Jesús. Nuevamente, una multitud. Jesús y sus discípulos no pueden ni comer porque hay tanta gente amontonada. Entonces la madre de Jesús y de los hermanos, María y los hermanos están fuera. Entonces mandan llamar a Jesús. Entonces le dicen a los que están en el perímetro, miren, pásenle voz que somos su mamá y sus hermanos que le estamos buscando. Ok, la mamá y los hermanos de Jesús están fuera. Oye, la mamá y los hermanos de Jesús están fuera. Entonces van pasando el recado hasta que llegue a Jesús. Entonces todos saben, por lo menos todos que están en esa parte de la casa, saben que la mamá y los hermanos de Jesús están afuera y están buscándolo. Entonces el mensaje llega a Jesús y dice en el versículo 32, y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Lo que vamos a leer ahorita es tan escandaloso. Nosotros no lo captamos porque no vivimos en la cultura de ellos.
Pero si podemos entender lo importante que son los vínculos familiares para ellos, y creo que en algo entendemos, porque también son importantes para nosotros, pero dicen tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Wow. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Les dijo Jesús. Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor. La palabra significa que los está mirando fijamente a los que están alrededor. Mateo nos dice que él señala con la mano. Y él dice, aquí están mi madre y mis hermanos. ¿Captó? Aquí están mi madre y mis hermanos. Ellos no son mis hermanos. Ustedes son mis hermanos. Escándalo cultural, completamente. Irrelacional. O sea, ¿qué van a decir los hermanos cuando escuchan eso, no? Tal vez de repente como los hermanos de José pensaban de él cuando él decía, mire, ¿sabe lo que soñé? Ustedes iban a venir, iban a inclinarse ante mí, ¿verdad? Ay, este soñador, ¿quién se cree? Etcétera. Ellos no creen en él. Él dice, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Ahora, Jesús no está faltando el respeto a su familia. Jesús está enseñando a su familia y a todos los que están a su alrededor que hay una familia mayor, que hay un vínculo más fuerte que la sangre. Su familia necesitaba saber eso. Aunque no les gustara en el momento, necesitaban saber eso. Y los que estaban a su alrededor también necesitaban ver a Jesús modelar esta distinción, una lealtad a una familia mayor. No lo van a entender sus hermanos hasta mucho tiempo después. Seguro que van a estar recontra ofendidos por esto. De repente ya no le van a hablar por mucho tiempo, yo no sé. Él quiere ir a la casa, no le abren la puerta, no sé qué pasa. Pero van a estar molestos. Pero él está buscando el bien de ellos y el bien de todos. Y está diciendo, no, tengo una lealtad mayor que la que tengo con mi familia natural. Y es con mi familia espiritual. Es con mi familia espiritual. Ahora, esto no es el cuadro completo. Vamos a ver, hemos hablado de una tensión, ¿verdad? Entre la lealtad a Dios y a la familia de Dios y a las cosas de Dios. Y también responsabilidad para con la familia natural. Ahora solamente tenemos una parte, no hay tensión. Pero vamos a poner la otra parte del cuadro también. Pero lo que tenemos que entender primero es que hay una lealtad mayor, hay un vínculo más fuerte que la sangre y que la familia natural. En Marcos 10, versículos 29 y 30, leemos lo siguiente. Jesús respondió, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí, por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más. Ahora en este tiempo, casa, hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Jesús dice, de repente para seguirme vas a tener que dejar a papá. De repente vas a tener que dejar a hermanos. De repente vas a tener que dejar atrás a mamá. Pero vas a tener 100 veces mamás, papás, hermanos. De repente vas a perder tierras. Yo sé de lugares
Ustedes seguro que conocerán ciertos contextos donde si uno se convierte de religión, si uno se convierte al cristianismo verdadero y bíblico, es desheredado, pierde casas y tierra, ¿verdad? Por lo tanto, muchos profesan fe, pero no cambian del todo, no se bautizan y no van a cambiar de iglesia, porque eso es arriesgar mucho. Pero Jesús dice, no hay nadie que haya dejado casa o tierras que no va a recibir 100 veces más casas y tierras. Imagínese una persona que le desheredan su familia y él dice, ya no tengo nada. Y el hermano fulano dice, bueno, pero ven a mi casa, tengo un cuarto extra. ¿Sí? Y otros le están diciendo, bueno, pero en mi casa también, o sea, puedes. Y otros le están diciendo y dice, bueno, perdí una casa, pero ahora tengo como 3 o 4, ahora tengo que escoger a cuál voy. ¿Verdad? O sea, tenemos una familia que es mayor, que es más fuerte, más cercana que nuestra familia natural. No digo que ese proceso va a ser fácil, ¿verdad? Jesús hasta menciona con persecuciones. No va a ser fácil. Y de repente no va a haber hermanos en ese momento diciendo, ven a mi casa. De repente no hay nadie. Y uno está en la calle, por decirlo así. Pero la familia espiritual es grande. Y si uno sigue siguiendo a Cristo, Dios va a ir supliendo y le va a estar abrigando. Entonces, hay una familia mayor que la natural. Una familia mayor que la natural. Jesús lo había dicho desde muy temprano, ¿verdad? Cuando una de las únicas historias o la única historia que tenemos de los años de niñez de Jesús fue la vez que subieron a Jerusalén y luego vienen de regreso a sus papás y todos los que fueron con ellos, pero Jesús no está con ellos, se asustan, regresan a Jerusalén. Habían salido de la ciudad, regresan y Jesús les dice, pues no sabían dónde iba a estar en la casa de mi padre, ¿verdad? En tantas palabras le está diciendo, José, tú no eres mi papá. Podría ser ofensivo, pero Jesús entendía, ¿verdad? Desde temprano que hay una familia mayor, que es la familia espiritual. Ahora, también Jesús cuidaba de su familia. Y también Jesús amaba y servía a su familia. Eso es importante. Porque a veces, por la complejidad del asunto, a veces preferimos o blanco o negro. O sea, o tengo que estar con la familia o voy a cortar del todo de ellos. Dios no te deja esa opción. Tienes que amar a Dios por encima de tu familia y también tienes que amar a tu familia. Entonces uno se queda en esa tensión. Uno dice, esto es muy desagradable. Ojalá fuera esto o aquello, pero no ambos a la vez. Pero son ambos a la vez. De repente la familia te va a desheredar, te va a cortar, pero tú no tienes la libertad de hacer eso. Tú tienes que amar a tu familia, tienes que servir a tu familia, tienes que velar por tu familia. Entonces podemos ver algunos pasajes al respecto y podemos ver el mismo ejemplo de Jesús en Juan 19. Leemos lo siguiente en los versículos 26 y 27. Este es el momento cuando Jesús está sobre la cruz. Dice, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, a Juan, el autor de ese evangelio, que estaba ahí cerca, dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Entonces Jesús hasta el final velaba por el bienestar de su madre. ¿Sí? Creemos que creemos que José falleció algo temprano en la vida de Jesús
y Jesús habría tenido que, como el hermano mayor, carpintero, oficio que aprendió de José, él habría estado proveyendo por su familia y por su mamá, lo cual hizo hasta los 30 años más o menos cuando él salió para iniciar su ministerio público. Pero Jesús velaba por su madre, por su familia, hasta el final. O sea, entonces las responsabilidades familiares eran importantes para Jesús y él las cumplía hasta el final, cuidando de su mamá hasta después de su partida. Sabemos que Jesús no rompió relación con sus hermanos, porque en Hechos 1:14, cuando Jesús ya resucitó, ascendió, bueno, antes de eso, pero cuando Jesús ya resucitó de entre los muertos, Hechos 1:14 dice, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No sé si ha escuchado del día de Pentecostés. Pentecostés era un festival judío que se celebraba todos los años desde el Antiguo Testamento. Pero un día en particular, que normalmente cuando hablamos del día de Pentecostés estamos hablando del día de Pentecostés de ese año, cuando Jesús murió y resucitó y ascendió. Pero en el día de Pentecostés de ese año, Dios envió su Espíritu sobre su pueblo. Había 120 reunidos en un aposento alto. ¿Sabes quiénes estaban ahí? María y los hermanos de Jesús. Entonces, esto nos muestra que Jesús siempre manejaba la relación con sus hermanos. Aunque ellos no le entendían, él no les cortó de su vida, sino más bien vemos a ellos juntos con todos los demás discípulos, esperando la promesa del Padre ahí. Igual para nosotros, ¿qué dice en Efesios 6:2? Nos recuerda cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Somos llamados a amar a nuestros padres, somos llamados a velar por nuestras familias. Son responsabilidades que Dios nos ha dado. Si vamos a 1 Timoteo, capítulo 5, Pablo está hablando con el pastor joven Timoteo, dándole algunas instrucciones porque ha dejado a Timoteo encargado de la iglesia en Éfeso, y está hablando de la situación de las viudas, porque por la dinámica socioeconómica en ese tiempo, una viuda era completamente destituta, o sea, no tenía manera de sustentarse, etc. Entonces, la iglesia cuidaba de las viudas, pero no de todas las viudas. ¿Sabía eso? No de todas las viudas. Si una viuda tenía hijos, era la responsabilidad de los hijos cuidar de su mamá y no cargar a la iglesia por ella. Dice en el versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Recompensar es una palabra muy interesante aquí. A veces se traduce como corresponder o retribuir. Es como regresarles todo lo que ellos han invertido en uno, ¿sí? Entonces, como hijos, tenemos la responsabilidad de retribuir a nuestros papás, de cuidar, de recompensar a nuestros papás por todo lo que han invertido. La Biblia, aunque Jesús muchas veces dice que tenemos que dejar
padre y madre para seguirle a Él, no está diciendo, ¿verdad?, que vamos a cortarles de nuestra vida. Él está hablando de prioridades. Él está hablando de prioridades. De repente va a ser necesario, pero eso sería decisión de nuestros papás. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de eso. Pero es más, mire lo que Pablo va a decir en el versículo 8. Si alguien no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, no, Dios me ha llamado a servirle a Él, que ellos velen por sí mismos. Tengo que servir a Cristo. Eso es negar la fe. Podríamos mirarlo como algo muy noble, pero según las Escrituras, no es noble. Lo que es agradable ante Dios es que uno cuide de su familia. Entonces, nuevamente, la tensión. Se va poniendo la tensión en la soga, ¿verdad? Porque tenemos que ser fieles a Dios primero, pero también leales a leales no es la palabra tal vez, pero nuestra mayor lealtad es con Dios, pero tenemos que amar a nuestra familia de todas maneras. Pero ¿cómo priorizamos? ¿Cómo priorizamos? Podemos, un versículo más antes de ver eso. Mateo 10:37. Mateo 10:37. Esto ojalá no fuera así, pero la verdad es que muchas veces así es. Los versículos antes Jesús ha dicho, no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Y continúa en el versículo 37, el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Entonces, Jesús dice, no es de sorprender, no es sorprendente que tengamos estas divisiones o problemas en la familia extendida. Jesús dice, eso es de esperar. Cuando uno u otro se convierte, va a haber esos conflictos en la familia. ¿Cómo manejar esa tensión? Concluimos con este versículo, Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a nuestra familia, sin importar cómo nos traten, sin importar cómo nos vean, porque Cristo nos amó primero. Pero nuestra mayor prioridad es a Él, porque Él es el que nos amó y entregó su vida por nosotros. Entonces, entre los muchos problemas que Jesús tenía, Él también pasó por problemas familiares, ¿verdad? Pero Él siguió siendo fiel hasta el final, un fiel hijo, un hermano leal, aunque tenía una lealtad mayor de la que habló ese día en la casa cuando le esperaban afuera. Entonces, entonces, lastimosamente la Biblia no resuelve esa tensión entre la familia espiritual y la familia natural. Tenemos que vivir con eso y que nos tiene que llevar a la oración, a poder ver cómo amar a nuestras mamás, nuestros papás, nuestros hermanos, para que al final ellos sean parte del pueblo de Dios, parte de la multitud de los discípulos, amando y sirviendo al Señor. Entonces, que el Señor nos ayude a ser fieles parientes para los de nuestra familia. Vamos a tomar un momento para orar y dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor.
Gracias porque tú nos pones el ejemplo, Señor, de cómo amar a nuestra familia. Señor, te vemos hablando verdad, aunque a veces no va a ser bien recibida, aunque a veces va a ser mal interpretada. Tú la dices porque necesita ser oída, Señor, porque es lo que las personas necesitan, Señor. Y, Señor, pedimos que nos ayudes a nosotros a saber navegar las relaciones familiares. Señor, es muy desafiante, pero, Señor, ayúdanos a amar porque tú nos amaste primero. Ayúdanos, Señor, a buscar el bien de nuestra familia, a procurar su salvación. Eso es, Señor, lo que queremos. Procurar su salvación y su crecimiento espiritual, mientras nosotros también te buscamos y te servimos, Señor, priorizándote por encima de todo y de todos. Y, Señor, ayúdanos a valorar nuestra nueva familia. Estos vínculos que son más fuertes que la sangre, aunque son vínculos, Señor, producidos por la sangre tuya, la que nos une en una sola familia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén.